Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paloma, soy el FEP, actual presidente del Centro de Estudiantes, y esta es la clase de apoyo que corresponde al texto de Esther Díaz, el de Conocimiento, Ciencia y Epistemología. Así que bueno, vamos a comenzar. Primeramente, quería que conozcamos un poco a la autora, ¿sí? Eh, Esther Díaz es una filósofa, pensadora, intelectual, epistemóloga y escritora argentina. Es importante tener información siempre sobre los autores que trabajamos y más cuando son nacionales. En nuestro caso, Esther Díaz es contemporánea, así que bueno, está bueno saberlo porque la vamos a seguir cruzando a lo largo de la carrera. Primero, bueno, el texto comienza hablándonos sobre el conocimiento, ¿sí? Y la definición que nos da concreta es que el conocimiento es una forma de relacionarse con la realidad y de interpretar. Esa es la definición que nos va a dar el libro de conocimiento. Sí, esto lo deberíamos aprender un poquito de memoria, porque no hay más vuelta que darles, simplemente esto, pero sí nos va a dar cuatro características sobre el conocimiento. En primera instancia nos da tres, pero bueno, después nos va a dar una cuarta que no deja de ser importante. La primera es que dice que el conocimiento describe. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento enuncia las características de los procesos, de los hechos, del estado de las cosas. Todo aquello que trata de abordar eh, tiene que de alguna forma poder describir las características de las partes, de las cosas que trata de explicar, ¿no? De los temas que aborda. Eso se trata de escribir, poder enunciar las partes, ¿sí? De ese proceso, de ese estado, de lo que sea que esté explicando, ¿sí? Después va a decir que el conocimiento explica. Muchas veces describir, explicar, de repente son cosas que a nosotros se nos mezclan o podemos llegar a decir que son incluso sinónimos, ¿no? Describir, explicar, es casi lo mismo. Pero en realidad, bueno, se hace esta distinción en el texto. Y bueno, de repente es importante poder diferenciarlas porque es como lo hace la autora. Después nos va a decir que el conocimiento explica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede relacionar los motivos por los cuales se produce un hecho, ¿sí? Todas las causas que hacen que suceda un hecho, lo que trata de hacer el conocimiento es relacionar, ¿sí? Trata de relacionar todos esos pasos que hicieron posibles un determinado proceso. Eso se trata de explicar, ¿sí? Poder relacionar los motivos que producen un acontecimiento, lo que sea, un estado, un hecho, un proceso, lo que sea que aborde otra vez el conocimiento, ¿sí? Luego va a decir que el conocimiento predice. Esta es la tercera característica. ¿Qué quiere decir esto? Que puede anticipar los hechos. Si yo puedo anticipar un fenómeno, para que el conocimiento sea determinado como tal, yo debo poder anticipar un hecho, un acontecimiento. Em, y por último va a decir que el conocimiento tiene la capacidad de retrodecir. ¿Qué quiere decir esto? Explicar cómo pasó un suceso. De repente se puede confundir con explicar, porque son bastante parecidos, pero explicar es de repente relacionar, como habíamos dicho, los motivos que producen un acontecimiento, pero retrodecir es mucho más general, perdón, que solo explicar. Es toda la totalidad de un acontecimiento para que se pueda producir un hecho, ¿sí? Es la totalidad es como el cómo pasó, ¿sí? Es simplemente eso. Cómo se fue creando el conocimiento científico. Bueno, acá Esther Díaz nos va a hacer como una línea de tiempo, se podría llegar a decir, y lo primero que nos va a decir es que el conocimiento en nuestros principios era solamente aquel necesario para nuestra supervivencia. ¿Sí? Acá bien lo dice, información básica para la supervivencia. Todo lo que el hombre arcaico necesitaba para poder sobrevivir, para poder relacionarse con su ambiente, con el que se encontraba, y también con sus individuos, todo aquello necesario para su supervivencia. El conocimiento servía solo para eso en aquel entonces. Luego de a poco ese conocimiento fue evolucionando junto al hombre y el conocimiento en realidad pasó a ser más bien un pensamiento mítico, acá bien lo dice, ¿sí? Este pensamiento mítico se basaba en explicar
todos los acontecimientos de nuestra realidad a través de creencias míticas, ¿sí? O religiosas. Eh, si había una inundación, era porque de repente había un dios que estaba enojado con ese pueblo y por eso se producía esa inundación. Siempre se explicaban de esta forma, no se encontraba algún tipo de explicación lógica, ¿sí? Eh, bueno, nada, el conocimiento evolucionó de la información básica para la supervivencia al pensamiento místico. Luego se pasó al pensamiento racional. ¿Qué es el pensamiento racional? El pensamiento racional está caracterizado por, como bien dice la palabra, eh, por aquel pensamiento que se utiliza la razón, ¿sí? Que se utiliza la lógica. Pero cuando hablo de este tipo de pensamiento, hablo de, por ejemplo, nosotros explicamos la realidad de tal forma que, utilizando la lógica, vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Yo puedo decir que si meto agua al freezer en una cubetera, se va a hacer hielo, ¿no? Yo puedo decir que a una determinada temperatura, el agua en estado líquido se convierte en estado sólido después de un tiempo. Bárbaro, estoy utilizando la lógica, pero no puedo explicar de manera científica por qué el agua se termina transformando en hielo, ¿sí? Entonces, el pensamiento racional o el pensamiento lógico, en el libro lo utiliza con la palabra racional, pero podemos decirlo de ambas formas, em, era más bien esto, sí, lo explicaba con la lógica, con nuestra experiencia personal, con lo que nosotros veíamos y que no dejaba de ser cierto, pero no iba más allá, ¿sí? No iba más allá de la lógica y de la razón. Luego sí está la ciencia, que la ciencia sí va a tener otro tipo, el conocimiento científico va a tener una metodología, ¿sí? Va a tener mucho más que el pensamiento racional. Pero para explicar sobre el conocimiento científico, la autora nos va a dar 9 características que las vamos a explicar más adelante para poder explicar bien qué es el conocimiento científico. Pero básicamente esta fue la evolución. Después tenemos las definiciones de ciencia. No hay tanto para explicar acá, son las definiciones que nos da el libro y estas un poquito yo les recomendaría estudiárselas de memoria, ¿sí? Porque no hay tanta vuelta. Cuando nos preguntan la definición de ciencia, tenemos que decir, en primer lugar, hay 2 definiciones, son las dos igual de válidas, pueden preguntarles cualquiera, pueden preguntarle las dos, así que es importante saberlas. Primero tenemos, bueno, la primera definición es conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por determinadas instituciones. Instituciones científicas, ¿sí? En un determinado momento de la historia hay un grupo de personas, diciéndoselo en criollo para que podamos entender, que consideran que determinados conocimientos pueden considerarse científicos. ¿Sí? Conocimiento que cada época histórica considera sólido, fundamentado y avalado por determinadas instituciones. Esas instituciones siempre son científicas, ¿sí? Y después tenemos la segunda definición que dice conocimiento surgido entre los siglos XVI y XVII y que junto con las instituciones en las que se ha desarrollado y se desarrolla constituye la empresa científica, ¿sí? Estas son las definiciones. La segunda podrán ver en el libro que va a nombrar a un par de científicos históricos conocidos, pero de repente con esta definición ya es más que suficiente, ¿sí? Si quieren aprenderse algún nombre, no son más que nombres, pero bueno, también es válido, ¿sí? Bueno, pasemos a la siguiente, acá. Muy bien. ¿Qué es la epistemología? Bueno, acaba de decir que la epistemología es una disciplina filosófica y epistemología quiere decir reflexión de la ciencia, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de una disciplina filosófica? Una disciplina, cuando hablamos de disciplina, es porque, primero, ¿qué es la filosofía? ¿Sí? La filosofía lo que va a intentar hacer es reflexionar sobre todos los conocimientos en general, ¿sí? De eso se va a encargar la filosofía. Ahora bien, la epistemología se va a encargar de reflexionar, pero no de todos los conocimientos en general, sino de los conocimientos científicos. ¿Sí? Va a reflexionar sobre los conocimientos científicos y solo sobre eso. Entonces nosotros cuando hablamos de disciplina,
es importante saber lo que es una disciplina. Hay muchas disciplinas, en este caso la epistemología es una disciplina de la filosofía. Y cuando hablamos de una disciplina filosófica, hablamos de una rama de la filosofía que tiene un objeto propio y que como es un objeto autónomo, como es un objeto que ya es fuerte, que es distinto, tiene una metodología propia, se convierte en disciplina, en este caso la epistemología, ¿sí? Dentro de la filosofía encontramos la epistemología, que va a estudiar va a encargarse de reflexionar sobre los conocimientos de la ciencia. Es importante saber la definición de epistemología porque la autora le da cierta importancia. Características del conocimiento científico y sus diferencias con el sentido común. Ahora vamos a enunciar todas las características y explicar una a una, ¿sí? El conocimiento científico es descriptivo, explicativo y analítico. Primero vamos a enunciar las características del conocimiento científico y después vamos a mencionar en contraposición con el sentido común. ¿Qué es lo que hace la autora? Todo el tiempo está diferenciando el conocimiento científico del sentido común, ¿sí? Y es importante que sepamos esta diferencia. Primeramente, el conocimiento científico describe con exactitud, se abstiene de juicios de valor y posee un sistema de leyes, mediciones y cálculos. Por lo contrario, el sentido común busca explicaciones míticas, religiosas, o muchas veces ni siquiera las busca, ¿sí? Que esto es importante. El conocimiento científico siempre va a tratar, como habíamos dicho, ¿se acuerdan que dijimos que el conocimiento científico tenía 4 características? Una de ellas era que era explicativo. Bueno, es básicamente esto, puede explicar sus partes, ¿sí? Puede explicar todas las partes de un proceso para que llegue a ser como tal, ¿sí? De eso se trata con describir con exactitud. Después se abstiene de juicios de valor, quiere decir que el conocimiento científico es subjetivo, ¿sí? No es, es objetivo, perdón, no es subjetivo. Eh, todos los conocimientos deben, el, el científico y con lo que está estudiando debe mantener cierta distancia, no pueden, no puede tener juicios de valor, nos referimos a que no puede entrar ningún tipo de subjetividad, ningún tipo de opinión, ningún tipo de valoración propia, ¿sí? Todo lo que estudia lo tiene que hacer con objetividad, con rigurosidad, ¿sí? Después, bueno, posee un sistema de leyes, mediciones y cálculos, el sentido común obviamente no tiene nada de eso. Y bueno, en segundo lugar tenemos que el conocimiento científico es crítico y analítico, ¿sí? El conocimiento científico se somete a la crítica de la sociedad, es crítico en sí mismo y estudia las particularidades. ¿Qué quiere decir esto? Primero que el conocimiento científico siempre está dispuesto a ser analizado, a ser criticado por la sociedad, sí, bien como lo dice, pero no solo por la sociedad, sino que también por otros científicos, porque el conocimiento científico debe poder ser de alguna u otra forma eh, verificado, ¿sí? Por otros científicos, por la sociedad en sí. Entonces, si yo como científica vengo y planteo un conocimiento y lo considero válido y demás, bueno, la sociedad con el tiempo, y sobre todo la sociedad científica, va a poder criticar si ese conocimiento es válido o no. Todo el tiempo se está sometiendo a la crítica. Y es también de esta forma como tantas veces eh, muchas teorías son derribadas también, ¿sí? Porque el conocimiento de poder someterse a la crítica también también hace que muchas veces pueda verse como ese conocimiento no es tan válido o no lo es ahora como lo era anterior, como lo era antes. Entonces esto quiere decir que se someta a la crítica. Es crítico en sí mismo, eh, todo el tiempo un conocimiento científico se puede transformar, sí, puede cambiar, lo que era válido en un momento puede dejar de ser válido en el futuro, ¿sí? Es como, por ejemplo, la medicina se está transformando todo el tiempo, pero porque hay un porqué de eso, ¿sí? Es porque todo el tiempo esta característica de ser crítico hace que se pueda transformar, ¿sí? Estudia las particularidades. ¿Qué quiere decir? Bueno, ya lo habíamos hablado con la característica ¿vieron cuando dijimos que era descriptivo, explicativo y analítico? Bueno, acá un poquito se pisa las características y es que básicamente de todo un proceso lo que hace es dividir las partes y poder estudiar cada particularidad, ¿sí?
Bueno, el sentido común, bueno, acá lo que va a decir es que no posee una crítica rigurosa. Esto quiere decir que muchas veces, em, riguroso quiere decir, cuando una crítica es rigurosa, es porque no entra a la valoración personal, no entran subjetividades, es sumamente objetiva. La crítica rigurosa es objetiva. Bueno, lo que va a decir acá es que el sentido común es todo lo contrario, ¿sí? No es una crítica objetiva, es todo lo contrario. Después tenemos la tercera característica, metódico y sistemático. Primero tenemos que el conocimiento científico. Método significa camino para llegar a una meta, como lo dice acá, ¿sí? Em, bueno, entonces, como habíamos dicho, tiene toda una metodología, ¿sí? Para llegar a una teoría hay que pasar por un montón de instancias, que la autora no se detiene a mencionarlas, pero podemos decir hacia grandes rasgos que primero tenemos que observar un fenómeno, después tenemos que estudiar ese fenómeno, después tenemos que formar una hipótesis, tenemos que ver si esa hipótesis se verifica o no. Todo eso, que si bien la autora no se detiene a mencionarlo, yo lo explico para que podamos entender un poco cuál es ese camino, ¿sí? Y al final de todo ese procedimiento, de todo ese método que tiene la ciencia, bueno, llegamos a una teoría, ¿sí? Llegamos a ese conocimiento. Bueno, el sentido común claramente no tiene esto, es aleatorio, es circunstancial. Yo, por ejemplo, si vengo y les propongo que, no sé, yo vengo y les digo, este es el mejor método de estudio. En primer lugar, tienen que ponerse música tranquila. En segundo lugar, tienen que estar en un lugar encerrado, solos, en silencio. En tercer lugar, tienen que sentarse y subrayar las palabras importantes con verde. Qué sé yo, ese es mi método para estudiar y yo les aseguro que con eso van a probar. Bueno, es un método, es válido el método, pero no es científico, ¿sí? Es totalmente circunstancial, es incluso un poco banal, ¿sí? Bueno, como podrán ver, el sentido común no es metódico y sistemático como es el conocimiento científico. Después tenemos la cuarta característica, que quiere decir que el conocimiento científico es controlable. ¿Qué quiere decir esto? Que posee juicio fáctico. ¿Qué es el juicio fáctico? Bueno, el juicio fáctico es básicamente que juzga la realidad, pero de manera objetiva, ¿sí? Y comprobable, que es importante. Yo voy a decir que, volviendo al mismo ejemplo, que el agua a determinada temperatura se enfría, se congela, pero está bien, es la realidad, pero bueno, tengo que saber explicarlo y demás. Yo no puedo decir cuando se refiere que tiene juicio fáctico, eh, no puedo venir a decir cosas que no puedan ser comprobadas, ni puedo decir cosas que tengan mi valoración personal, mi opinión personal. Esa de la opinión personal no existe dentro del conocimiento científico. Por último, el sentido común, bueno, no es comprobable, y bueno, también tiene bastantes valoraciones, ¿sí? Valoraciones personales, y bueno, y nada de lo que diga puede ser refutado o no, ¿sí? Bueno, quinta característica, el conocimiento científico es unificado, ¿sí? Busca principios generales y posee un sistema de signos unificado. ¿Qué quiere decir esto? Lo que trata de hacer el conocimiento científico es que con una teoría trata de explicar un montón de fenómenos a la vez, ¿sí? Eso es lo que intenta hacer. Em, Después cuando dice que posee un sistema de signos unificado, es que vieron que dentro de la ciencia lo que tratan de hacer es que el lenguaje que se utiliza, primero que no se pise. ¿Esto qué quiere decir? No debe ser ambiguo. Cuando dice que no debe ser ambiguo, es porque yo no puedo usar términos iguales para diferentes cosas, ¿sí? No puede ser que la misma palabra signifique dos cosas distintas, ¿sí? Para la ciencia eso no está permitido. Para una cosa, un concepto, para otra cosa, otro concepto. En el sentido común, muchas veces el lenguaje que se utiliza sí es ambiguo, ¿sí? Entonces esto quiere decir que muchas veces se pisa, de repente una misma palabra significa un montón de cosas. Esto no puede ser de esta forma para el conocimiento científico, para la ciencia, no puede ser de esta forma, ¿sí? Y bueno, y además de que el sentido común no posee principios generales, yo no trato de explicar, eh,
muchos fenómenos a la vez con simples teorías que se me ocurren a mí, ¿sí? El sentido común no puede hacerlo, realmente ni tampoco lo pretende. Conocimiento científico se busca que con una teoría se pueden explicar un montón de cosas, ¿sí? No importa acá en Argentina o en la China, el agua a determinada temperatura siempre se va a congelar, ¿sí? Trata de crear principios generales. Lógicamente consistente, el conocimiento científico posee coherencia interna y su valoración es empírica. ¿Qué quiere decir que posee coherencia interna? Bueno, dentro del conocimiento científico no puede haber teorías que se pisen. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber teorías de que digan una cosa y que después ya haya otra teoría que hable sobre el mismo fenómeno, pero lo explique de forma distinta. ¿Sí? Tiene que haber teorías que puedan explicar todo eh, de una determinada forma y no pisarse, ¿sí? Eso quiere decir que tenga coherencia interna. Y su valoración tiene que ser empírica, esto quiere decir que si va a ser una valoración, tiene que ser en relación a la realidad y debe poder explicarse con la realidad, ¿sí? Siempre de forma objetiva. Bueno, en el sentido común, acá la autora no hace la distinción, pero sabemos que no es lógicamente consistente, ¿sí? No busca ninguna coherencia interna y las valoraciones que hacen suelen ser subjetivas y no relacionadas con la realidad. Tenemos la séptima característica, que es comunicable por medio del lenguaje preciso. El conocimiento científico va a decir que no es ambiguo y que no posee valoraciones. Volvemos a lo mismo. Em, ¿Cómo es esto? Esto, bueno, se parece mucho a unificado, ¿sí? Hay muchas características que son similares, y bueno, que no puede, de vuelta, no es ambiguo porque no puede significar, unos determinados conceptos no pueden significar muchas cosas a la vez, ¿sí? Eh, Debe ser un lenguaje claro, ¿sí? Debe poder comprenderse en cualquier lugar, ¿sí? Bueno, más adelante vamos a encontrar una característica que dice que es universal, ¿sí? Pero no quiero adelantarme con eso. Bueno, va a decir que el sentido común posee un lenguaje ambiguo, ¿sí? Que es justamente esto, que muchas veces nosotros hay palabras que utilizamos que acá significan algo y en otra parte del mundo significa otra cosa, y a veces hablamos el mismo idioma y son cosas totalmente distintas, ¿sí? Y bueno, nada, eso se trata de eso. Es objetivo, ya habíamos dicho, el conocimiento científico debe someterse a experimentos, ¿sí? Esto quiere decir, tiene que poder ser verificado, si yo digo una cosa, lo tengo que verificar con la experimentación y además de eso lo deben poder verificar en cualquier otra parte del mundo, cualquier persona que tenga los medios, obviamente, debe poder verificarlo, ¿sí? A través de la experimentación. Es eso lo que hace el conocimiento científico objetivo. Y bueno, el sentido común se explica a través de creencias, ¿sí? No solo religiosas, o sea, pueden ser simplemente cotidianas, pero no tienen ningún tipo de metodología ni experimentación para poder validar el conocimiento que uno dice. Muchas veces es experiencia. Tenemos una buena característica que es provisorio, el conocimiento científico va a decir que tiene leyes universales, deduce consecuencias observacionales y debe ser controlado con la realidad. Nuevamente, lo mismo que veníamos hablando hasta ahora, debe poder explicar un fenómeno, y ese fenómeno lo que trata de hacer es que sea explicado, eh, ¿cómo es esto? Sea explicado en todas partes de la misma forma, ¿sí? No puede ser que si yo, vamos a cambiar el ejemplo del agua. Por ejemplo, prender un fósforo. Si yo agarro un fósforo y lo raspo ante determinado material, se va a prender. Bueno, eso tiene que suceder siempre en todos los casos debe suceder lo mismo. Entonces, cuando se establece una ley, tiene que ser universal, no puede variar, no puede ser, bueno, sí, según la persona que esté prendiendo el fósforo, no. Lo que trata de hacer el conocimiento científico es poder establecer leyes que expliquen eh, en cualquier situación, ¿sí? En cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Deduce consecuencias observacionales, esto quiere decir que el conocimiento científico, todas las teorías que saca a la luz deben poder observarse, ¿sí? Y deben ser contrastadas con la realidad, como bien dice ahí, deben observarse con la realidad.
¿sí? Yo hago un experimento y puedo observar lo que realmente está pasando. Eso es lo que tiene que hacer el conocimiento científico. Y dice que a través de esto pueden surgir teorías rivales, ¿sí? Esto quiere decir que muchas veces una determinada teoría, como pasa con la medicina, sobre todo con los medicamentos, no sé si están un poquito familiarizados con el tema, pero muchas veces durante muchos años se utilizan unos determinados medicamentos que de repente creemos que son lo mejor, que son la innovación, que no hay medicamento en el mercado que sea mejor que este y de repente surge de que, che, no, apareció este que es mucho mejor y nos estamos dando cuenta que este al final nos hacía re mal y es controversial y bla, bla, bla. Bueno, el conocimiento científico es justamente esto, ¿no? Cómo van surgiendo teorías rivales, así como con los medicamentos, con cualquier otra cosa hay teorías, ¿sí? Bueno, el sentido común no se caracteriza como provisorio porque no tiene nada de todo esto que acabamos de explicar, ¿sí? Es simplemente eso. Puntos en común entre la ciencia y la epistemología, ¿sí? Vamos con esto, que de repente es un poquito complejo. La convicción de que la razón, creo que la autora nos va a nombrar seis, sí, seis, muy bien, seis puntos en común que tiene la ciencia y la epistemología, ¿sí? Puntos en común porque van a estar de acuerdo con esto, ¿sí? A esto me refiero, que van a estar de acuerdo. Bueno, en primer lugar es que, vamos a leerlo, la convicción de que la razón humana se reduce a los límites de la racionalidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón, el pensamiento racional, el pensamiento lógico que nosotros tenemos llega hasta los límites de la ciencia, no va más allá. ¿Sí? La ciencia excede eh, por completo al pensamiento, el pensamiento racional. ¿Sí? Puede ir mucho más allá que el pensamiento racional. ¿Sí? A eso se refiere. Puede abordar cuestiones más profundas, más amplias. Bueno, lo segundo que tienen en común, que en realidad no en común, sino que están de acuerdo, es la exigencia de unificar y formalizar el lenguaje de la ciencia. Ya lo habíamos dicho, que todos los términos deben tener un solo significado, no se pueden empezar entre sí, tanto acá o en cualquier otra parte del mundo. Vamos a llamar de la misma forma por ejemplo, a los elementos de la tabla periódica, ¿sí? No le cambiamos el nombre porque cambiamos de nacionalidad. Sí, a eso nos referimos. Después, la tercera es que la prescripción de la neutralidad ética de la ciencia, ya habíamos dicho, tiene que ser objetivo, no tiene que tener valoraciones personales, a esto se refiere con la ética, ¿sí? Después tenemos la cuarta, que es el mandato de que la epistemología debe concentrarse en la estructura lógica de las teorías sin atender a los problemas de la relación ciencia-sociedad. La epistemología lo que va a hacer es solamente, y lo único que está encargado de hacer, es de poder analizar a la ciencia. ¿Sí? Habíamos dicho que la epistemología es el análisis de la ciencia. Bueno, es eso lo único que va a tener que hacer. La epistemología no se va a tener que meter en la relación que tenga la ciencia con la sociedad, cómo las teorías científicas afectan en la sociedad, o cómo afectan la cultura, o cómo afectan la política. Lo único que tiene que hacer la epistemología es sentarse a analizar los conocimientos que la ciencia considera científicos. ¿Sí? Es solo eso, no se mete más allá. Después tenemos la quinta que dice que la determinación de un solo método para todas las ciencias. Bueno, habíamos dicho que la ciencia conocimiento científico, perdón, es metódico y sistemático, ¿sí? Todas las ciencias deben tener un método. Para que sean consideradas como tal, deben tenerlo, porque si no tienen un método, acordémonos, un proceso para llegar a un fin, si no tienen ese proceso, no pueden ser considerados como ciencia, ¿sí? Bueno, después tenemos la sexta y última, y es que las disciplinas sociales deben reducirse al método de las ciencias naturales si aspiran a ser reconocidas como ciencia. Y bueno, es esto como bien lo dice acá. Lo que la ciencia, desde las ciencias duras, desde las ciencias naturales, se cree que para que las disciplinas sociales o las ciencias sociales puedan ser conocidas como ciencias, deben tener un método similar al de las ciencias naturales, porque si no, no van a poder considerarse como ciencias. ¿Sí? De esto se trata. Bueno, terminamos con eso, vamos con cómo se produce y valida una teoría científica.
la autora va a decir que depende de su contexto de descubrimiento y su contexto de justificación. ¿Cuál es el contexto de descubrimiento? Bueno, este tiene que ver más con el objetivo. ¿Por qué una persona quiere estudiar un determinado fenómeno? Sí, se trata de eso. ¿Por qué yo, Paloma, en algún momento de mi vida, yo como científica, quiero estudiar por qué llueve? ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Bueno, eso es de esto se trata en contexto de descubrimiento. ¿Por qué yo, desde mi vida personal, cuáles fueron los factores en los que yo me encontraba para en algún momento decidir que yo iba a estudiar sobre la lluvia? ¿Sí? Y tiene que ver con lo personal, tiene que ver con cómo yo crecí, lo que me enseñaron desde mi casa, tiene que ver que, no sé, de repente hubo una tormenta un día y se me inundó toda mi casa, entonces yo dije, bueno, voy a empezar a estudiar sobre la lluvia. Es muy banal el ejemplo que doy, pero se trata de eso, se trata de las circunstancias personales del investigador, ¿sí? Bueno, y cuando hablamos del contexto de justificación, es justamente todo aquello que hace que un conocimiento sea considerado científico, ¿sí? Es eso. Se trata de la experimentación, se trata de la metodología, se trata del lenguaje que vamos a utilizar para ese conocimiento, se trata del hecho de que yo sea objetiva y no se perdón, no se involucre en valoraciones personales. De eso se trata el contexto de justificación. Básicamente todas las características que veníamos hablando hasta ahora. Bueno, acá tenemos las características de las ciencias sociales, ¿sí? Bueno, primero tenemos que no pueden establecer leyes universales. Primero las leemos y puedo explicar una por una. No son exactas y no son causales. Para poder explicar un poquito las características de las ciencias sociales, yo preferiría explicar primero cuál es el objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio que tienen las ciencias sociales es el sujeto. Vamos a mencionar sus características. Primero, que tiene capacidad de tomar decisiones en tanto ser libre. Esta es la primera característica. Sigamos y después explicamos una por una. Está sujeto a pulsiones no voluntarias en tanto posee inconsciente. Puede expresarse, relacionarse y relacionarse por el lenguaje articulado y puede incidir en el sistema simbólico social en tanto forma parte de la cultura. ¿Sí? Bueno, ¿qué quieren decir estas cuatro características? Primeramente, es que el sujeto, bien, como un sujeto lo que lo consideramos libre, puede tomar determinadas decisiones y puede incidir en el sistema simbólico al que pertenece. ¿Qué quiere decir? Nosotros como sujetos podemos transformar por completo el ambiente en el que nos encontramos, ¿sí? Podemos transformar la cultura, podemos transformar nuestro lenguaje, podemos transformar todo lo que engloba nuestra vida, ¿sí? Porque somos sujetos libres y también porque, como bueno, bien dice acá, tenemos la capacidad de tomar decisiones. El sujeto, además de esto, cuando dice que está sujeto a pulsiones no voluntarias porque tiene inconsciente, nos referimos a que nosotros ¿qué son las pulsiones? Primero, las pulsiones son esta fuerza, bueno, Freud lo explicará mucho mejor que yo, pero la autora no se molesta tanto en explicar términos dentro de la psicología, así que las pulsiones las entendemos como esa energía que nos lleva a, de alguna forma, tomar determinadas decisiones, llevar una energía que nos guía hacia una determinada acción. Muchas veces son conscientes en su mayoría, pero muchas veces inconscientes. ¿Sí? Esto ya va más por el lado de la psicología. Pero la autora no se detiene tanto en estos términos, así que con que sepan esto está más que bien. Después, bueno, dice que puede expresarse racionalmente por el lenguaje articulado. Bueno, ya habíamos hablado un poco del lenguaje dentro de la ciencia, también nosotros poseemos lenguaje y por eso nos podemos comunicar. Estas son algunas de las características que hace sobre su objeto de estudio. No da más que esto, está bueno, es importante saber cuál es el objeto de estudio de las ciencias sociales. Sabiendo esto, ahora pasamos a las características. Primero va a decir que las ciencias sociales no puede establecer leyes universales. ¿Por qué no puede establecer leyes universales? ¿Acaso todos los sujetos, recordemos que las ciencias sociales van a estudiar al sujeto, ¿acaso todos los sujetos acá en Argentina, o en China, o en Estados Unidos, se comportan de la misma forma? ¿Nosotros podemos establecer una ley general para todo el mundo cuando nosotros lo que estamos estudiando son los sujetos?
que dos sujetos ya son distintos en sí. Imagínense uno que vive, dos sujetos que vivan en culturas totalmente distintas. No podemos establecer leyes generales dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias naturales sí, acá o en China, el agua se va a congelar, pero los sujetos son distintos, ¿sí? Eso se refiere a que no puede establecer leyes generales, universales, perdón. No son exactas, por exactamente lo mismo. Los sujetos no somos máquinas, y tampoco son causales, podemos explicarlo ahí de la misma forma porque el fenómeno causa y efecto no existe acá, ¿sí? Si nosotros hacemos, si supongamos a nosotros, pongamos a una persona de China que tiene una cultura muy distinta a la nuestra y a un argentino, nos sometemos a una misma situación, es muy probable que reaccionemos de formas distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto de la causa-efecto no existe en los sujetos, no existe en las sociedades, ¿sí? Y por eso tampoco son exactos, ¿sí? Yo puedo someter a dos personas muy distintas ante el mismo experimento y va a salir completamente distinto. Hablando de experimentos tranquilos, nada tan grave, yo sé que no se experimenta en personas, pero ¿vieron los experimentos sociales? Bueno, ese tipo de experimentos es muy probable que en culturas diferentes el experimento va a seguir de forma distinta, ¿sí? Porque somos distintos. Después va a decir que igualmente, a pesar de todo esto, siguen siendo rigurosas. Esto quiere decir que no son objetivas, ¿sí? No posee valoraciones personales. El investigador sigue siendo riguroso, que es lo importante. ¿Sí? La objetividad es sumamente importante para que las ciencias sociales sean consideradas como tal. Aunque muchas veces lo es difícil, porque estamos estudiando a personas y nosotros somos personas, no dejan de ser objetivos, ¿sí? ¿Por qué no dejan de ser objetivas? No solo porque no tengan valoraciones personales, sino porque utilizan una metodología, ¿sí? ¿Cuál es la metodología? No importa cuál, pero la realidad es que para estudiar determinados fenómenos sociales se utiliza una metodología, ¿sí? Y bueno, por eso también son consideradas como ciencias. Más adelante van a tener una materia específica para estudiar la metodología de las ciencias sociales, pero eso es más adelante en la carrera. Bueno, acá terminamos. Espero que haya quedado todo más que claro. Saben que cuentan con nosotros para lo que necesiten. Siempre que tengan una duda, lo que sea, nos pueden mandar un mensaje, se pueden acercar en la mesa. Estamos para ayudarlos. Así que bueno, espero que les haya servido un montón esta clase. Les deseo lo mejor para el examen y para el resto de la carrera. Así que bueno, un saludo y nos vemos pronto.